Les damos la bienvenida al podcast número 102 de Crónicas Goomba. Quien les habla hoy, César Rivera, también conocido en redes como Flagstad. Hoy soy su anfitrión y está conmigo Víctor Dalos, @Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Regresamos después de 2 merecidas semanas de descanso, en que tuvimos tiempo para jugar, ponernos al día con muchos temitas pendientes, relajarnos un poco. Igual no los dejamos completamente solos. Y el día de hoy Víctor decidió que como pues había descansado mucho tiempo, en lugar de hablar de un solo juego, nos iba a hablar de 2 títulos muy cercanamente relacionados entre ellos, que son SteamWorld Dig y SteamWorld Quest, ¿correcto? La segunda parte de SteamWorld Dig y SteamWorld Quest. Perfecto, Víctor. Entonces, ¿qué nos quedamos escuchando antes de entrar en materia? Vamos a escuchar Preparations, de la banda sonora de SteamWorld Quest. Bueno, Víctor, entonces vamos a hablar de 2 juegos de manera cuasi simultánea. Ese cuento de que los hilos paralelos y trabajar en multitarea, eso realmente no existe para los humanos. Entonces, ¿cómo prefiere que nos dividamos? ¿Primero hablamos de uno y luego del otro? Sí, vamos en simultánea, cada jueguito le vamos hablando de las 2 cosas? En esta ocasión vamos a tener que llevarlos en serie. Primero vamos a hablar de SteamWorld Dig 2 y después de SteamWorld Quest, porque son 2 juegos que, si bien son desarrollados por la misma compañía en un mismo universo, son completamente diferentes. Listo, entonces empecemos con SteamWorld Dig 2. Empecemos mencionando que pues la franquicia no es del todo desconocida para nosotros. Yo personalmente había hablado en el podcast 41, cuarta parte, de la versión de SteamWorld Collection, que fue una compilación de otros 2 títulos también de ese universo compartido, que tienen que ver con robots y con tecnología a vapor. Pero pues hablemos entonces del primero, que es SteamWorld Dig 2. Uh-huh. Y de qué tipo de juego es, en qué fecha salió, en qué consolas está disponible. Bueno, antes de entrar de lleno a hablar de este juego, precisamente en ese podcast que menciona César, el 41 en su cuarta parte, César habló de la compañía desarrolladora de estos 2 juegos, que se llama Image and Form, o se llamaba. Y precisamente antes de entrar a hablarle de estos 2 juegos, quisiera hablarles de qué pasó con esta compañía, porque fundada en 1997 y haciendo algunos juegos bastante importantes, sobre todo estos 2 primeros juegos, SteamWorld Dig, el original, que fue como su primer juego más famoso. Antes tuvieron otros, pero este fue como el que los llevó al... El que pegó. El que pegó, que la correcto. gente empezó a resonar. Y pues la última vez que hablamos de esto fue en marzo del 2017. Entonces sí, hace 4 años. En 4 años pasan muchas cosas en el mundo del desarrollo independiente. Correcto. ¿Y qué pasó en estos 4 años? Que en 2020 Image and Form Games anunció que se terminaba. Pero no se terminaba de una forma, digamos que trágica. Lo que en realidad sucedió es que esta compañía se unió a otra que se llama Zoink. Para quienes de pronto no conocen la compañía Zoink, ellos han hecho juegos como Flipping Dead, Stick It to the Man, unos juegos artísticamente muy llamativos, como con estética. Sus personajes parecen como si fuesen hechos en papel, pero su dibujo, su arte se parece a esos, me recuerda por ejemplo La Noche de Navidad o las películas de Tim Burton. Y ¿como stop motion? Más que stop motion, es esa estética como lúgubre y de personajes muy deformados.
Ah, ya le entiendo. Ujú. Y aparte, esta compañía Sonic también fue relativamente famosa porque obtuvo financiación de Electronic Arts para uno de sus juegos que ellos denominan Originals, que se llamó Fe. Era el juego de un zorrito con colores muy violetas, como de exploración, tuvo alguna repercusión. El caso es que Image and Form y Sonic estaban ubicados en la misma ciudad de Suecia, Gothenburg. Y de allí decidieron unirse y formaron un grupo que se llama Thunderful Group. Por eso digo que se acabó Image and Form, pero en realidad es que pasaron a formar parte de una empresa un poco más grande. Sí, exacto. Es en el mismo sentido en que se acabó Namco y se acabó Bandai y ahora soy una megacorporación que se llama Bandai Namco. Correcto. Aquí pues no son tan grandes, pero sí les da y digamos que les trajo bastante ventajas desde el punto de vista de publicar, tanto que ellos incluso se pudieron dar el lujo en el 2021, a mediados del año, lograron sacar su primera conferencia propia, como le llamaron Thunderful World, y estuvo nada más ni nada menos que Mark Hamill haciendo los papeles de presentador de todos los proyectos que esta compañía está empezando, tanto desde el punto de vista de desarrollo como desde el punto de vista de publisher, a presentar, sobre todo de estas empresas independientes, de esos desarrolladores independientes que están ubicados por aquí por Escandinavia, entonces Suecia, Dinamarca, Noruega, entonces varias empresas de por allí le están permitiendo a Thunderful World publicar varios de sus juegos. Hasta aquí no quiero hablar mucho más de ellos porque en realidad apenas están empezando 2020. Se fundaron en 2017, pero realmente empezaron a lanzar juegos en 2020 y precisamente en el 2021 anunciaron que su nuevo título de la serie de SteamWorld viene en camino y va a ser completamente diferente a las anteriores porque es en 3D y se llama SteamWorld Hunter y es esto cooperativo de aventuras y no sé qué. Todavía no hay muchos detalles al respecto. Sí, no nos podemos tampoco alargar mucho porque todavía tenemos que hablar de dos títulos que sí son bastante diferentes entre sí. Correcto, empezando pero con no Dig llevo 2. no llevo mucho tiempo. El caso es que quisiera empezar a hablar del primer juego, SteamWorld Dig 2, pero sí les recomiendo de pronto si pueden ir allá a ese podcast 41, escuchen un poquito esa descripción que hizo César del primer SteamWorld Dig, porque este es una secuela directa. Se lanzó en 2017, inicialmente para Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 y Vita, y más tarde, en 2018, salió para Nintendo 3DS, Xbox One y Stadia. Este juego está en prácticamente todo. Y básicamente es un juego de exploración en 2 dimensiones. Muchas veces lo catalogan como un Metroidvania porque hay que estar buscando mejoras para nuestro personaje y luego así poder desbloquear o pasar por puertas o por obstáculos que antes no podíamos hacer. Lo que sucede es que aquí es un poquito más lineal, pues, o sea, sí te ponen a digamos que explorar por el mundo, pero te indican muy claramente a dónde tienes que ir y hay muchos mecanismos para poder moverte rápidamente. Bueno, pero antes de entrar de lleno en las mecánicas, usted me dice que esto es una secuela directa del título anterior, que yo sí recuerdo cómo terminaba, pero no sé si haga falta haberlo jugado para disfrutar de esta entrega. ¿Cómo va el tema de la historia? Más para tener referencias y para que no te sorprendan algunas cosas que pareciera que no tienen sentido si no tienes como un contexto del mundo. Como lo mencionó César, estamos en un planeta, en un mundo que digamos que los personajes principales son robots de diferente factura, gordos, flacos, pero con una temática muy de vapor. Entonces tienen y robots humanoides, ¿no? Ajá. Así es. Y estamos ubicados en algo así como lo que viene siendo el oeste, pero con estos personajes como protagonistas. En el primer juego, nuestro, digamos que personaje principal se llamaba Rusty y era un aventurero que iba al lejano oeste en busca de fortuna y él logra de alguna manera llevar a un pueblo que estaba en la ruina, o crear un pueblo pues que estaba en la ruina y revivirlo, básicamente buscando metales y cosas así. Sí, habían unas minas que estaban abandonadas y entonces lo que les dicen es, bueno, yo voy a explorar las minas y todos le ayudan y él va mejorando el pueblo a medida que va explorando. Correcto. Aquí entonces ya no estamos con Rusty, sino con una robotcita que se llama Dorothy.
Dorothy recibe unas cartas de Rusty, es amiga de él y resulta que deja de recibir estas cartas, se preocupa y se va al pueblo que se llama El Machino. Todo el mundo conoce a Rusty, pero Rusty desapareció hace mucho tiempo y el alcalde está preocupado porque la gente se está empezando a ir. Ha habido temblores, ya no consiguen minerales, entonces para evitar algún riesgo el alcalde cierra las minas y eso está llevando al pueblo a la ruina. Dorothy le ofrece quiere buscar a Rusty, entonces le dice, yo me ofrezco, no tengo problemas, yo trato de buscar cuál es la causa de los temblores, de los problemas que hay aquí, y de paso busco a mi compañero. El caso es que, pues, para no alargar mucho más la historia, ella tiene que abrir las minas que están derrumbadas, surcar de diferentes retos, diferentes peligros, termina encontrándose con otras razas que no son robots. Esto es, digamos que si no has jugado el primero se te hace rarísimo, pero si ya has jugado el primero tienes como un contexto, aunque no es necesario, pues, haberlo jugado. La historia en general es sencilla, no es tampoco muy compleja, está bien narrada como por el contexto de los personajes, aunque no es tampoco muy sorprendente. Eso sí, hay muchos diálogos con mucho humor, sobre todo los robots de la villa, del pueblo, tienen cada uno una personalidad muy marcada. Entonces está el paternalista, está el que siempre se está burlando, está el alcalde que lo único que quiere son votos, entonces cualquier cosa que le digamos él siempre va a preguntar, ¿pero eso me va a dar votos? Y ahí sigue uno mezclado en la historia y él le da autorizaciones siempre y cuando a él le funcione el tema. Sí, se ve claramente que hay un objetivo principal que es buscar a Rusty y un par de objetivos secundarios que es como ayudar a regresar el pueblo a su esplendor, o por lo menos el esplendor en el que lo dejó Rusty en su momento. Correcto. Con esto entonces, Víctor, yo creo que es hora de que nos pasemos a la jugabilidad. Yo recuerdo que pues el subtítulo de Dig no viene solito dentro del... O sea, tiene una razón de ser que esto se llame Dig, que es literalmente traducido como cavar. Uh-huh. Y era que era una mina y uno iba hacia abajo, iba hacia abajo, iba hacia abajo, iba hacia abajo. ¿Qué tanto ha cambiado de la primera a la segunda entrega? La mecánica inicial es muy similar. Es decir, tenemos una entrada y nuestro personaje tiene un pico. Y él va excavando por donde quiera. Si ustedes recuerdan juegos viejos como Dig Dug, por ejemplo, en donde hay un escenario, usted va pudiendo abrir huecos en la ruta que usted quiera, pero tiene que ser cuidadoso porque el personaje no puede subir verticalmente solo, por lo menos no al principio. Y aparte hay 3 elementos que le impiden a Dorothy estar permanentemente en la mina. El primero es la luz. Si se le acaba la luz, literalmente se empieza a oscurecer la pantalla, entonces tú no sabes para dónde excavar ni a dónde ir. El otro es el agua. Digamos que ya tiene algunas herramientas para poder romper rocas o más adelante poder saltar un poquito más alto, y esos necesitan agua como para el tema del vapor. Y por último, su salud. Las minas hay enemigos, hay monstruos, hay bichos. Entonces si a ella la tocan y la destruyen, pues vuelve al machino y pierde lo que haya conseguido en esa exploración. Entonces es como un ciclo de excavar. Cuando excavas puedes encontrar tesoros. Esos tesoros te sirven para regresar a la aldea, venderlos y poder comprar mejoras para Dorothy. Entonces hacer que su pico excave más rápido, excave en materiales más duros, o pueda por ahí obtener otras herramientas como un martillo neumático que puede romper rocas de forma más rápida, cosas así. El caso, digamos que hay una gran diferencia con el juego original. El juego original era de generación aleatoria, es decir, tú empezabas el juego y la mina se te creaba al azar. Incluso... Sí, era como el juego tenía como una semilla y entonces cada vez que usted jugaba por primera vez el título e iniciaba una partida completamente nueva, él generaba la mina de manera aleatoria. En este caso, la gente de Image & Form decidió hacer que el esquema general de la mina se mantenga. Ellos lo diseñaron y eso se nota mucho porque en el primer juego tú podías encontrarte con cavernas muy difíciles, retos muy difíciles que no podías superar porque no estabas preparado. Aquí se nota que todo está muchísimo más medido, que lo que vas encontrando a medida que excavas es algo a lo que te puedes enfrentar. Y cuando le digo a medida que excavas es porque la mina general tiene algunos cuartos, algunas entradas por allí perdidas.
esas entradas en realidad dan el ingreso a otra mina, como a un cuartico especial diseñado como un acertijo. Algunos son obligatorios y sirven normalmente para ganar una mejora que necesita Dorothy para seguir avanzando. Entonces, por ejemplo, el doble salto, el típico doble salto de todos los juegos de Metroidvania, lo ganas en uno de esos cuartos superando un acertijo. O la posibilidad de cambiar tu armadura y tener armaduras cada vez más fuertes también se van encontrando en otro tipo de cuartos. No todos esos cuartos son obligatorios, pero sí es muy importante hacer la mayoría que tengas, porque todos tienen tesoros, todos tienen una muy buena recompensa si logras superar el acertijo. Acertijos como, por ejemplo, que tienes que excavar en un orden determinado para que el techo no se caiga, o que tienes que derrotar a unos, más que acertijos, retos, derrotar a una serie de enemigos sin que te mueras, o sortear unos saltos aprovechándote, por ejemplo, de algunas rocas que caen con un tiempo determinado. Entonces, cada uno de esos retos está en esas minas particulares dentro de la gran mina. ¿Y cómo hacen dentro del juego para obligarlo a uno a pasar por esos que son obligatorios? Porque pues en teoría uno puede excavar por donde quiera. Uh-huh. El juego te va dando por la historia una serie de bloqueos. Entonces de pronto llegas a un sitio que tiene lava y tú no puedes pasar por ahí, entonces te devuelves, y en la mina, cuando hablas con cualquier persona o apenas entras, te dicen que para poder pasar por la lava, alguien me dijo que en tal lado hay un santuario. Entonces te lo marcan más o menos en el mapa y ya tú vas excavando hasta allá para poder llegar, obtener esa mejora, y ya ahí sí puedes, por ejemplo, caminar sobre la lava. Listo, yo recuerdo que el título original era relativamente corto, eso era parte del encanto de que viniera en este Collection, que era la versión física. Yo lo jugué en Wii U, pero también estaba para múltiples plataformas. ¿Qué tan largo y qué tan difícil es esta segunda entrega? Bueno, el juego como tal no es muy largo. Yo me tardé unas 7 horas, más o menos, 8 horas en pasarlo, e hice muchísimos de los retos secundarios porque son bien entretenidos, porque hay muchos enemigos nuevos, muchas mejoras de las armas. Digamos que el dinero te sirve, aparte de para comprar mejoras, te sirve también. Hay otro tipo de ítem que te encuentras, unos engranajes, que tú puedes ponerlo para darle una mejora diferente o especial, y puedes ponerlos o quitarlos según sea tu forma de jugar. Entonces, por ejemplo, yo encontré un combo en donde le podía poner unos engranajes a una habilidad del pico que hacía que matara a los enemigos más rápidamente. Pero le puse también otra a la armadura en donde si yo mataba a un enemigo me recuperaba algo de energía. Y hay muchísimas sinergias así por el estilo. Si quieres hacer mucho daño, puedes ponerle los engranajes a ese tipo de rama. Entonces eso, digamos que también personaliza un poquito el juego y puede darle un poquito más de horas. Yo creo que si hubiera querido sacar todo, que este juego me entusiasmó bastante tratar de sacar todo, hubiera necesitado por ahí unas 3-4 horitas más. O sea, yo creo que entre 7 y 10 horas puedes pasar el juego. Listo. Y en cuanto a modos de juego, solamente contamos con este modo de juego. Tenemos la opción de un juego Game Plus o algo adicional. Digamos que cuando tú terminas el juego puedes volver a la mina, aunque el final es un poquito abrupto. Eso sí me sacó un poquito o sea, yo estaba excavando, estaban pasando cosas, la historia pues medio se estaba desarrollando, vimos quién era el malo y todo esto, cuando de pronto se acabó el juego. Pero pues el juego te permite, una vez lo terminas, puedes regresar justo antes de ese combate final para buscar todas las mejoras, buscar todo lo que tiene el juego y desbloquear algunos logros que tiene internamente el juego. Listo, entonces pasémonos al aspecto técnico. Yo recuerdo que el título anterior, pues de la mayoría, de hecho, de toda la franquicia de SteamWorld, utiliza gráficas 2D, dibujadas a mano, con unos robots con estilo caricaturesco. ¿Todo eso se mantiene para esta segunda entrega? Se mantiene para esta segunda entrega tal cual, gráficos en 2 dimensiones, un diseño muy característico, así como dice César. Esos robots humanoides son carismáticos, pero tienden a jugar mucho con las proporciones. Entonces hay un robot por ahí que solo tiene una pierna, entonces la otra se la hacen como un neumático, cosas así. Los robots realmente son bastante, digamos que tienen carisma.
y las minas son enigmáticas. Además, hay una gran ventaja, y es que aquí, a diferencia de pronto de ese primer juego que era como más pequeñito y un poquito más limitado en el alcance, aquí los desarrolladores nos pusieron, no quiero dar ningún spoiler, pero digamos que más de una mina, y los ambientes son bastante diferentes. Entonces está la típica mina del oeste que parece de explosivos y de las películas, pero hay otra que ya parecen como unas ruinas antiguas, y hay otra que parece una cosa medio espacial. Entonces sí se nota bastante la diferencia. A pesar de que seguimos cavando, no necesariamente el ambiente se mantiene estático como podría suponer uno. Correcto. Y aparte de eso también les permite jugar mucho con el color. Entonces nunca me sentí yo aburrido, porque cuando ya tenía que irme moviendo rápidamente de un sitio al otro, este juego tiene tubos como para moverse rápidamente de un lado al otro. Me gustaba mucho ese cambio de paisaje, nunca sentí que me aburriera el aspecto gráfico. Bueno, y en cuanto al sonido, yo recuerdo que los presupuestos no eran como muy altos para incluir muchas voces, pero la música era súper entretenida, por lo menos en la franquicia en general, pero ya no recuerdo tanto la de Dick, me acuerdo mucho más de ay, se me olvida cómo se llama el otro juego de la franquicia. Heist, ajá. Correcto. ¿Y cómo le va a este Dick 2? Ok, en cuanto a la música, digamos que mezcla ideas de steampunk, eso se nota. Entonces los instrumentos tienen como sus sonidos medio metálicos, pero también muy del oeste. Digamos que no hay nada que realmente resalte mucho, pero sí digamos que la música pega muy bien con el ambiente. De hecho, aquí hay un personaje que lo mencionó César también en su reseña anterior, al que le dicen el Huervo. Y es un artista, es un músico sueco que es muy conocido porque pues es uno de esos artistas que dicen completos. Entonces él no solo hace música, sino que también pinta al óleo y tiene exposiciones y, mejor dicho, tiene un montón de cosas en el punto de arte, y para este juego digamos que toma esa inspiración de los robots. En cuanto al sonido, hay una cosita que sí, digamos que traen desde los juegos anteriores, y a mí todavía me desentonan un poquito, y es que los personajes no hablan. En lugar de eso tienen su propio sonido, su propio gibberish, como ruidito, ajá, como vocecitas. Es como imaginarse como hablan más o menos los Minions, que no hablan exactamente un idioma, sino o los Sims también, que tienen su propio idioma, que son los Simlish, o para los que son más de vieja data, tipo Banjo-Kazooie, o Star Fox, correcto. Sí, digamos que es eso, y sí se echa un poquito en falta, porque digamos que tienen bastantes diálogos en muchas ocasiones. Entonces es lo único que de pronto no me gustó mucho, aunque digamos que lo acepta uno, son robots y está bien. Listo, Víctor, entonces déjenos escuchando alguna canción de este título, y para pasarnos ya al resumen de este juego en particular. Entonces, de El Huervo, Peter Carenby y Michael Norgard, me perdonarán los señores por la forma de decir sus apellidos, los voy a dejar escuchando O Dorothy, de la banda sonora de SteamWorld Dig 2. Listo, Víctor. Entonces, un resumen breve de SteamWorld Dig 2. Usted lo jugó en Nintendo Switch, también está en muchas plataformas. Yo lo vi para Play 4 y en algún momento lo tuve en mi carrito de compras y finalmente me arrepentí. Este es un juego de exploración con un poquito de acertijos, según escuché por los retos, en el que manejamos un robotcito que está buscando un robot amigo. Correcto. ¿Cuáles son los puntos buenos que le encontró a este juego? Tiene 3 puntos que me parecieron excelentes. El primero, el diseño detallado de los niveles y de las minas o de los retos. Me pareció excelente, me pareció muy divertido. Cada vez que yo veía por ahí una puertica de esas, me daba la
la vuelta para poder llegar, tratar de resolverlo, primero porque sabía que el reto era interesante de resolver y aparte que recompensaba eso que yo hiciera, bien sea que me diera alguna mejora para Dorothy o que me diera digamos que algún tipo de moneda para poder ir después a comprar cosas en la villa, en el pueblo. Me gustó muchísimo el diseño de los niveles y los retos. Técnicamente también me gustó mucho. Es un juego muy bonito. Es un juego del 2017, pero que años después se sigue viendo muy bien en cualquier consola. Yo lo jugué en Switch, también tuve la oportunidad porque lo tengo para PC, lo dieron hace poco o lo regalaron pues en Steam, entonces lo probé allí también y es extremadamente bonito sin importar la pantalla que tengas. Y por último, la progresión del personaje está muy bien diseñada, tanto por la exploración como por la forma como tú puedes hacer su mejora, ganar más vida, ganar mejoras del arma, de la armadura, herramientas secundarias que te permiten hacer más fácil la exploración. Todo te lo van dando en el momento oportuno, aprendes a utilizarlo y luego se te hace natural tener esas mejoras. Esas tres partes me parecen muy buenas de hacer, y la duración me pareció apenas adecuada. Esas 7-8 horas me parecieron excelentes. Listo, entonces, ¿encontró algo malo dentro del juego? No malo, solamente algo que de pronto me molestó un poquito a mí, pero no sé qué tanto le afecta a otras personas, y es lo que les comentaba de pronto del final, que yo estaba como muy encarrerado, como que la historia ya iba cogiendo ritmo y ¡pum!, se acabó. Entonces sí me devolví muy a jugar. Abrupto ese... Sí, muy abrupto. Y el fin. Uh-huh. Entonces acabó el presupuesto, ahí van los créditos. Sí, yo no sé si eso fue lo que pasó, como que ya está llegando la fecha y no lo hemos sacado. Entonces sí se notó que salía un poquito raro, y sobre todo que el final es bastante importante porque, un poquito de spoiler también, no creo que lo sea mucho, pero viene siendo claramente la precuela de SteamWorld Heist. Sí, eso es, digamos que todo ese universo está de alguna manera conectado. SteamWorld Heist está en el futuro y entonces sabíamos que Dick iba en el pasado, pero no sabemos cuál es la diferencia de cuántos años han pasado entre el uno y el otro porque no hablan de fechas. Pero sí, todos esos mundos, todo ese mundo o todo ese universo que ellos han construido está directamente conectado. Víctor, entonces, si es la hora entonces de darle una calificación. ¿Qué calificación le daríamos a este juego? Y después, ¿qué numerito transformamos esa calificación? Yo creo que este es uno de los mejores juegos de plataformas medio Metroidvania. No es del todo Metroidvania, pero sí tiene algunas pinceladas de este tema de exploración. Sí, por lo menos de exploración sí es. De pronto no tanto Metroidvania, pero porque no hay subida de niveles o se sube de niveles. Sí se sube, pero... digamos que no es tan rígido, es como un poquito más lineal. Listo. El caso es que a quien le gusta este tipo de juegos, casi que le podría decir que es un indispensable. Es de los mejores que he podido jugar. Yo casi que lo pondría al lado de juegos muy grandes independientes como Hollow Knight, como Ori. Lo pondría como muy en ese nivel, a pesar de que sin duda que tiene un alcance o apunta un poquito más bajo por su presupuesto, pero les quedó muy bien hecho. Yo lo pondría como casi un indispensable. Lo voy a dejar en comprable porque entiendo que no es para todo el mundo, y le doy 9 engranajes para mejorar el arma de vapor. Listo, Víctor. Pasemos inmediatamente a hablar de SteamWorld Quest. Me dolió a mí en el alma porque cuando lo anunciaron me pareció justo el tipo de título que yo quería jugar. Esto era RPG en el mundo que me había gustado muchísimo en SteamWorld Heist, y luego cuando anunciaron las plataformas me pegué una desinflada enorme porque no había ninguna en donde yo lo tuviera a la mano. Entonces, ¿cuándo salió? ¿En qué plataformas está? ¿Qué datos tenemos de SteamWorld Quest? Este juego salió originalmente en Nintendo Switch en 2019 y un poco más tarde, en el mismo 2019, en PC. Y en 2020 salió en Stadia. No está en otras consolas. Es un juego de rol, pero que sus mecánicas de combate están dadas por un juego de cartas. Entonces tú tienes unas cartas coleccionables que son las que te sirven para lanzar los movimientos en tu juego de rol por turnos. Pues esto
ese quest suena medio medieval. ¿Este está de alguna forma conectado con los otros? ¿Tiene su propia historia? ¿De qué trata esa historia? Tiene su propia historia, pero sin duda que nos lo ambientan muy claramente en este universo de SteamWorld, el mundo de SteamWorld, y justamente se identifica mucho que estamos en el mismo tiempo de SteamWorld Heist, porque nuestros personajes están en una nave espacial. Es donde empieza, es apenas el prólogo, en donde hay un abuelo robot que le está contando la historia a su nieta robot, y decide contarle una aventura, una historia medieval de dos guerreras, una guerrera que se llama Armili y una maga, Copérnica, que son aventureras que quieren entrar a la Liga de Aventureros. Y de ahí entonces ese prólogo que está ubicado en el mundo de SteamWorld Heist realmente nos lleva después a una historia medieval, pero con robots como protagonistas. Básicamente esta Armili Copérnica, por su afán de que le den puntos y reconocimiento para entrar en la guild de aventureros, se terminan enrolando en unas aventuras, en unas misiones, en donde terminan develando que hay algo oscuro en esta liga, que hay un mal que está amenazando el mundo, como si fuese una historia de estas de Calabozos y Dragones, de Dungeons and Dragons, y terminan encontrando un mal que va a destruir el mundo si ellos no hacen algo. Y a medida que van avanzando, se van encontrando con otros aventureros. Algunos son amigos, otros son guerreros legendarios que ellos logran rescatar y se les unen. Y al final terminamos con 6 personajes que van dentro de nuestro grupo a tratar de derrotar al gran mal. Esa es la historia principal, pero pues normalmente los juegos de rol tienen también un montón de historias secundarias o de aventuras o de misiones extra que expanden un poquito. ¿Este juego cuenta con ese tipo de historias? Sí, como historias, pero no como misiones, que es algo que de pronto a mí me hizo un poquito falta en este juego, y es que vamos conociendo a estos otros personajes secundarios a través de la historia principal. Entonces de pronto algún capítulo de la historia, porque esto lo van narrando por capítulos, se va a tratar de uno de los guerreros que nos encontramos. Entonces ahí exploramos un poco su pasado, o nos van contando algo los enemigos con los que nos vamos encontrando acerca de por qué están luchando, pero no hay realmente historias que nos podamos perder porque todo es muy lineal. Listo, Víctor. Entonces ya nos adelantaba que pues esto es juego de rol, pero combate a punta de cartas. ¿Cómo es esa mezcolanza y qué tal funciona? ¿Qué tal les quedó? Bueno, entonces, en cuanto a juego de rol, está muy, muy clásico. Es decir, lo primero que tengo que decir es que los niveles ya están diseñados. El tema es que vamos explorando por cuartos. Cada cuarto tiene una o dos entradas. Nosotros vamos por allí. Aparecen los enemigos, los podemos ver en el escenario, y si logramos darles un golpe inicialmente, empezamos con alguna ventaja y entramos ahí a la escena de combate, la típica escena de combate de juegos de rol en donde mis personajes están a un lado y los malos están al otro. Sí, pero un momentico ahí. Entonces, dijimos que tenemos una cierta cantidad de personajes. ¿Cuántos personajes van conmigo y cuántos pueden pelear al tiempo? Máximo llevamos 3 al tiempo, pero en el grupo nosotros podemos reclutar hasta 6. El tema es que los 3 que van activos, los que van a pelear, ellos ganan experiencia por cada combate, y los que están en la banca, por llamarlo de alguna manera, ganan solo una fracción de esa experiencia. Entonces, listo. Mi siguiente pregunta es, si los combates son con cartas, ¿yo para qué necesito varios personajes? ¿Esos tienen clases, tienen habilidades especiales o qué los hace diferente o por qué razón llevaría unos versus otros? Correcto, porque resulta que el mazo que a nosotros nos dan para pelear se compone de las cartas de cada uno de los personajes que estén interviniendo o que estén en el grupo principal. Cada personaje tiene 8 cartas y esas 8 cartas se mezclan en el mazo y al azar me van entregando a mí cada turno una cantidad de cartas para utilizar. Puede ser entonces que me salgan solo cartas de uno de los personajes o que me salgan distribuidas en cada uno de ellos. Y sí, cada uno de los personajes tiene un rol particular. Entonces, por ejemplo, Armili es el típico guerrero. La mayoría de sus cartas están enfocadas a hacer daño directo y a de pronto generar algún tipo de efecto negativo en los contrarios. Copérnica, que es la maga, ella entonces tiene muchos hechizos
muchos de daño, pero también muchos otros de crear escudos para proteger a su equipo. Y hay otros personajes entonces que tienen rol del curandero, el otro que tiene el rol del personaje que mejora todas mis estadísticas y daña las estadísticas del contrario. Entonces Bardo. Exacto, entonces cada uno de esos personajes tiene un rol diferente y sus cartas van al azar mezcladas. Pero yo no puedo usarlas, digamos que de manera indefinida. Yo saco al inicio una cantidad de cartas que me definen los personajes que tengo. Hay personajes que me dejan sacar más cartas que otros. Pero por defecto yo saco 5 cartas. Y de esas ahí sí empieza el combate. Ahí empieza el combate. Unos a un lado, los otros a otro lado, sacamos mis 5 cartas y ahora sí, por turnos. Por turnos. Entonces, yo tengo unos punticos que cada una de las cartas tiene una cantidad de puntos que necesita para poder jugarse. Hay unas que se juegan gratis y me ayudan como a ir creando esos puntos que se representan como unos engranajes. Entonces, los ataques más básicos, digamos que no cuestan nada y me van creando punticos adicionales para después poder gastarlos en las cartas que son más poderosas. Si yo logro hacer o utilizar máximo se pueden utilizar 3 cartas en el turno, a menos de que algo extraño suceda, alguna habilidad especial o etcétera. Correcto. Entonces, también aquí entran algunas estrategias porque si yo uso 3 cartas del mismo personaje en el turno, me regalan un ataque gratis, una habilidad especial de ese personaje. Entonces, por ejemplo, Copérnica, si logro lanzar mis 3 cartas en el turno que sean de ella aparte tiene un cuarto movimiento que es ponerle un escudo mágico a todos o lanzar un ataque mágico a todos. Ese ataque final depende del arma que yo le tenga equipada al personaje. Y aparte hay otras cartas que tienen sinergia con las de otros personajes. Entonces digamos que yo no lanzo las 3 del mismo, pero si tengo cartas que tengan sinergia entre ellos, puedo hacer un combo y al final tengo efectos adicionales. Entonces dejar al enemigo sangrando o curar a los míos, cosas así. Listo, entonces terminamos el combate, recibimos experiencia. ¿Cómo ganamos cartas? Y mencionaba un tema del equipamiento. ¿Cómo funciona eso en términos generales? Entonces, las cartas podemos obtenerlas de muchas maneras. Podemos comprarlas. Hay una gitana que de hecho el juego se burla de eso porque nos encontramos a la gitana justo en la entrada de los dungeons y siempre le preguntan, oye, ¿usted cómo llegó allá? O sea, mejor dicho, nosotros tuvimos que sufrir para llegar hasta esta mina congelada y usted sencillamente tiene su carromato aquí. Y ahí dice, yo tengo mis medios. Quiere cartas y le vende a uno cartas, pero también muchos de los tesoros que se encuentran en todo este mundo que exploramos, las minas, las cavernas, los castillos, la mayoría son cartas y así podemos ir personalizando el deck de cada uno de los personajes según como queramos jugar. Aparte también hay armaduras, entonces también con esta gitana o también en los tesoros que vamos encontrando en el juego podemos encontrar armas nuevas, armaduras nuevas, normalmente con algún tipo de efecto. Entonces, por ejemplo, hay un arma que si yo logro hacer un daño previo, ella hace un contraataque, cosas así. Se escucha bastante interesante y completo. Supongo que está bien balanceado en cuanto a la dificultad, pero para hacer un juego de rol, ¿qué tan largo es? Ok, yo me tardé unas 12 horas más o menos en terminarlo y no creo que me hubiera podido demorar mucho más por lo que les decía, es muy lineal. Los capítulos van pasando muy en serie y normalmente casi todos tienen la misma estructura, es decir, un capítulo nos cuentan una historia al inicio, vamos, recorremos un castillo, o un paraje, pues, encontramos a esta vendedora y si llegamos muy cerca al final, normalmente hay un enemigo o una serie de enemigos menores para derrotarlos. Lo que me gustó mucho sí es que cada uno de los jefes y los monstruos importantes tienen estrategias también con cartas. Entonces tienen sus propias estrategias de debilitarnos, dormirnos. O sea, sí juegan mucho con aplicarle penalidades al jugador o sencillamente de ganar mucho poder hasta que en algún momento lanzan un gran ataque devastador y uno tiene que irse preparando para eso en cada punto. 2 jefes me derrotaron. Aquí hay como unos 15, bueno, no recuerdo exactamente cuántos capítulos. ¿Y tocó devolverse mucho? No, ¿O afortunadamente. hay save points o checkpoints por ahí?
Entonces, el juego tiene unas estatuas en algunos puntos, pero hay una particularidad y es que si tú guardas en esas estatuas, lo que dice el juego es que descansan los personajes y es como si fueran las hogueras de Dark Souls, que todos los enemigos que habías derrotado en el escenario, una vez guardes, vuelven a empezar. Entonces eso de alguna manera es una forma de facilitar que si te derrotó algún enemigo, pues vas a tener cómo subir de nivel, cómo ganar más vida a medida que vas subiendo de nivel y cómo ganar más, digamos que dinero para comprar cartas para mejorar el juego. Si hace falta, podemos moler personajes y subirlos de nivel o cambiar, por ejemplo, los que teníamos en la banca que estaban ganando menos experiencia y probarlos en el combate. Correcto. Entonces lo que yo hice, por ejemplo, es cuando me derrotó el primer jefe, lo que hice fue cambiar uno de los personajes de mi grupo. Sí lo puse a jugar un rato para que subiera a un nivel similar a los que ya tenía con más experiencia, y cuando me enfrenté al jefe, la técnica especial que tenía ese nuevo que puse me ayudó a pasar el juego. Y el segundo no tuve que subir nada de nivel, lo que hice fue cambiar un poquito las armas y un poquito las cartas para, de pronto yo iba muy ofensivo, entonces lo hice un poquito más balanceado y eso me ayudó a derrotarlo. Listo, Víctor. Entonces hablemos de los aspectos gráficos de este SteamWorld Quest. Seguimos con robots, pero estamos en la época medieval. No sé cómo funciona muy bien ese aspecto y me imagino que utilizan el mismo sistema 2D muy dibujadito con los robots con sus proporciones extrañas, que uno es un puro tórax y unas piernitas chiquitas y cosas por el estilo, ¿correcto? Correcto, eso sigue funcionando exactamente igual, es decir, 2D muy bien animado, como con esa ambientación, con ese estilo muy característico de estos robots un poquito deformes, pero sí, aquí ya tienen todos como formas o vestimentas para hacerlos lucir como robots medievales. Entonces Armili tiene una armadura, literalmente, entonces es una robot, pero todas sus facciones de robot lucen como si tuviera un yelmo y un peto y cosas así. Copérnica, en cambio, su sombrero es un sombrero de hojalata, pero asemeja al sombrero de un mago. Entonces todo eso está muy bien hecho. Es muchísimo más bonito de ver, colorido. Los ambientes sí son más naturales. Digamos que en los juegos anteriores era muy nave, era muy mina. En este sí ya tengo yo parajes más medievales. Entonces, una aldea, una plantación, un bosque lleno de hadas. Exactamente. Hadas. Listo. Y pues me imagino que hay muchos diálogos y seguimos hablando en gibberish. Correcto. Ese sigue siendo un detalle aquí, pero aquí sí incorporaron una voz, y es que quien nos narra la historia al inicio y al final de cada capítulo sí es un narrador. No es solo el texto. ¿Y no es el abuelo de el que está contando la historia? Correcto, ¿O no sabemos? Es la voz del abuelo. Ah, listo. Y contrataron o sea, ¿qué tal quedó esa voz? ¿Cómo se escucha el la robot verdad futurista? No, se escucha como una voz más bien medieval, es decir, como el típico narrador de cuentos de hadas, así con una con voz... su palabra, con su di. Exactamente. Ah, ok, no. ¿Y no tienen acentos de alguna parte? O sea, los robots en el futuro la verdad hablan no los noté mucho, está en un inglés más bien, digamos que puede decirse del norte de Europa, tal vez. Ah, ok, listo, ya. Con un poquito de acento como escandinavo. Uh-huh. ¿Y musicalmente cómo suenan los robots medievales? Pues mira, sí es la misma música, sí se nota que es el mismo artista, pero entonces aquí ya le metieron una mandolina, ya le metieron una flauta, y curiosamente hay una canción que tiene voces en inglés muy bonita. Realmente esa canción me pareció muy chévere, pero solamente está cuando ves los créditos del final. Entonces, si no llegas hasta allá, no la puedes apreciar. ¿Y la canción del combate es la misma canción del combate de todos los combates? Más o menos, ¿hay alguna variedad? Va cambiando un poquito de capítulo en capítulo, pero no se nota mucho. De pronto hay unos soniditos que me parecieron muy interesantes cuando alguno de nuestros personajes hace su poder especial, ese cuarto poder que les decía, ahí como que le dan algún tipo de voces, de sonidos durante un tiempo, pero no más de eso. Y cuando nuestros personajes están como muy mal en salud, cambian la tonada para hacerlo lucir un poquito más, como que genere más tensión.
Sí, eso lo pueden hacer usualmente haciendo la música más bajita de volumen o haciéndola un poquito más rápida o ese tipo de cosas. Víctor, entonces, hablando de la música, ¿qué nos quedamos escuchando antes de pasar a nuestro resumen? Vamos a escuchar el tema de la villa, de Village Team. SteamWorld Quest, que está disponible solamente en Switch, PC y Google Stadia, ¿por qué razones? que salió en el 2019, 19, ¿cierto? 19. Listo. Y que es un título de rol con robots de vapor en que los combates se juegan con cartas. Cuénteme de todo ese enredo, ¿qué es lo bueno? Me gustó mucho la ambientación, digamos que gráficamente, el sonido, esa canción del final, la forma como se mueven los robots y la cantidad de enemigos es variada, me gustó mucho, es sólido y técnicamente muy bonito. Eso fue lo primero que me gustó del juego. Lo siguiente, la variedad de personajes y la sinergia de los mazos. Yo en algún momento jugué con los 3 personajes que te dan muy al inicio y me quedé casi medio juego con ellos y estaba súper cómodo. Cuando se dio este primer punto que me mató un jefe, yo dije, a ver, venga, probemos uno de los otros, y me cambió completamente la forma de jugar y ahí empecé a experimentar. Entonces empecé a cambiar, empecé a poner los otros y me di cuenta que era viable. Cualquiera de los 6 personajes bien integrados era viable. Entonces eso me gustó mucho. Muy bien diseñado la forma de jugar las cartas. Sí, porque es muy común en los juegos de rol que haya un personaje que sea mega poderoso y uno que no sirva ni para recoger los restos de la pelea. No, y aquí precisamente esa variedad en el combate y ese diseño de que cada uno de los enemigos vaya como aportando o haciendo algún cambio, te obliga a probar a los demás. Entonces yo iba muy tranquilo, por ejemplo, haciendo muchísimo daño físico cuando llegué a unos niveles en donde el daño físico no me servía mucho. Entonces empecé a cambiar al daño mágico, entonces cambié un personaje por aquí, otro por allá, y todos los sentí útil en algún momento del juego. Y lo último que me gustó mucho precisamente fue el tema de que la estrategia está tan bien diseñada que realmente no sentí que necesitara hacer trabajo de más. Lo sentí, digamos que cuando lo hice fue porque quería hacer subir a alguno de mis personajes por gusto, no porque lo necesitara. Entonces eso para mí hace muy divertido un juego. No lo sentí como un trabajo. Listo, Víctor. Entonces, ¿este sí tiene aspectos malos o también solamente cosas que le rascan a Víctor la espalda? Depende. Yo malo no alcanzo a poner algo como yo diga esto le quita puntos a este juego para nada. Pero sí tengo detallitos molestos. De nuevo el tema de las voces me molestó. Aquí me molestó más aún porque los personajes sí que hablan. Pues al final es un juego de rol. Entonces, sí, hay muchísimos diálogos y uno entiende que no todos tengan voces porque pues es un tema de presupuesto, pero sí uno espera que haya un par de personajes importantes que hablen. Uh-huh. Entonces aquí eso sí me alcanzó a molestar a mí un poco sin que dañe el juego. El tema de que solo haya una canción y que solo esté al final, yo dije, si esa canción lo hubiesen puesto en 2 o 3 partes, así hubiese sido la misma, el juego hubiese ganado mucho. Y por último, digamos que sí lo sentí muy lineal. Este es uno de esos juegos, a diferencia de pronto del SteamWorld Heist o el Dig 2, que yo digo esos juegos los voy a rejugar. O sea, sé que los voy a rejugar en algún momento porque me va a cambiar el reto. Este sí es muy lineal y no cambia mucho a medida que lo vas avanzando. Entonces fueron unas 12 horas que disfruté mucho, pero creo que no tiene mucha más rejugabilidad. Listo, Víctor. Entonces llegó el momento de darle una calificación. ¿Cómo definimos a este SteamWorld Quest en nuestro rango? Ok, en nuestro rango yo lo voy a poner como un juego comprable, haciéndole pues la observación de que es un juego de rol que tiene mecánica de cartas. Entonces si eso te gusta, seguro, ve y lo compras, es un buen juego.
te va a gustar. Y en nota es un juego muy sólido y yo le doy un 8 sin problema. Altico, pero hasta ahí. Le voy a dar 8 pociones mecánicas de veneno. Listo, Víctor, entonces pasamos a despedirnos. Los invitamos a que nos visiten nuestra página web www.cronicasgumba.com. En nuestras redes sociales también nos encuentran como Crónicas Gumba. Les agradecemos muchísimo ese like, ese compartir, esa suscripción. Nos sirve montones para llegarle a más gente, para que otras personas nos conozcan. El día de hoy estuvo con ustedes César Rivera, también conocido, o también me encuentran en redes como Flagstad, y mi compañero Víctor Dalos. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Los esperamos la próxima semana.